misteriosa constelación que realza los claroscuros de la historia argentina. La familia Lugones conjugó en su destino poesía, pasión, tragedia y política. Cada generación encendió u opacó el astral brillo de su apellido. Leopoldo Lugones, con sus contradicciones y vaivenes ideológicos, alcanzó con su pluma la gloria del gran poeta nacional y terminó legitimando en su prosa al fascismo criollo. Leopoldo Lugones hijo, su sádico heredero, alcanzó la fama como precursor de la tortura sistemática en las cárceles argentinas. Susana Pirí Lugones fue escritora, periodista y militante. Amante de la libertad, se rebeló contra los valores establecidos y en esa batalla entregó su vida. En el laberinto de esas coordenadas familiares, Tabita Peralta Lugones desanda el archivo de una historia repleta de silencios, mitos y voces ajenas, para exorcizar el oscuro destino familiar y encontrar su propia voz en el universo Lugones. En la historia de la literatura argentina, pocos escritores alcanzan el prestigio de Leopoldo Lugones. Para Jorge Luis Borges, admirador, adversario y discípulo, el enorme Lugones sintetiza el devenir de la literatura argentina. En 5 décadas de actividad literaria, Lugones publica informes, folletos, ensayos, poesía y narrativa. Sus intereses abarcan filosofía, ciencia, física, biología, historia nacional y antigua, educación, política. Es tal su reconocimiento que sus colegas eligen conmemorar el Día del Escritor en la fecha de su nacimiento, el 13 de junio de 1874. Pero detrás del bronce anida una figura mucho más compleja. Si, como quiere Borges, los escritos de Lugones resumen la historia de la literatura argentina, también su pluma resuena durante décadas en el perfil violento de nuestra cultura política. Buenos días, ¿qué tal? Ando buscando La montaña de 1896. Perfecto. Bien. Y quisiera encontrar unas conferencias del Coliseo que son de 1924. De 1924, eso si no me equivoco está en La Razón. Vale, perfecto. Para mí Lugones es un poeta, fundamentalmente, porque eso es lo que aprendí en la escuela. Se estudiaba Lugones en el colegio primario. Las conferencias de Leopoldo Lugones.
Evidentemente que conozco la importancia de Leopoldo Lugones, escritor, pero a mí la parte que me ha interesado y la parte que he leído es su paso del anarquismo, de sus años muy jóvenes, cuando promueve huelgas estudiantiles en Córdoba, a cómo va a un nacionalismo a ultranza, que es posiblemente una de las cosas que yo más deteste, el nacionalismo en cualquiera de sus vertientes, y esa parte política. La biografía de Leopoldo Lugones atraviesa la historia política local. Nace en 1874 en pleno proceso de modernización del Estado argentino. La concentración de la tierra y la entrada masiva de inmigrantes promovida por el Estado modifican para siempre el mapa social e introducen debates y tensiones ideológicas totalmente nuevas para el país. Para cuando Lugones comienza a dar sus primeros pasos en la política, anarquistas, comunistas, liberales y oligarcas disputan en una puja de poder que no se resolverá hasta mucho después. Dieron los unos a Lugones por anarquista, por demócrata los otros, y finalmente por reaccionario o totalitario los últimos de sus últimos años. Leopoldo Lugones, primeros tiempos, los reptiles burgueses. La clase rica se burla impunemente del pueblo. Hace la ley, decreta el impuesto, coloca a los ciudadanos bajo los brutales designios del militarismo. Y faltar a la ley equivale casi a emanciparse. Hambriento. Eso nos enseña el consejo de la clase rica. Periódico socialista revolucionario. Aprovechemos la enseñanza. Violemos la ley también nosotros. Y cuando quieran pedirnos cuenta de nuestro acto con la amenaza de la fuerza bruta, opongamos la fuerza a la fuerza. Me fascina un personaje que empieza haciendo huelgas estudiantiles, que luego funda el primer periódico socialista del país con José Ingenieros, y diciendo, bueno, vamos a una sociedad distinta. Luego viene la época de la Primera Guerra Mundial en Europa y las ideas de nacionalistas y cada vez más fascistas. Y en los últimos discursos exige la voluntad del más fuerte, la posesión por la fuerza del Estado. Sus ideas son muy radicales, muy marcadas. Ante la democracia ideológica y siempre falaz de los derechos del hombre, se alza ahora la realidad de la nación. Ante el gobierno consentido, el mando. Ante el racionalismo, la disciplina. Porque lo esencial no es que prospere una ideología a un sistema político, sino que se salve la nación. Un periódico del 24 que se demanda dónde está la doctrina socialista de Lugones. En el discurso que el señor Leopoldo Lugones pronunció días pasados en Lima, el ex anarquista, hoy burócrata, hace una apología de la dictadura militar, sosteniendo además que dicho régimen es el único que actualmente conviene al país. Es el famoso discurso de la hora de la espada.
En 1924, el gobierno argentino envía una comitiva a Lima, Perú, de la cual forma parte el poeta Leopoldo Lugones. Allí aprovecha la ocasión para pronunciar un discurso en el que alienta a los militares a tomar el poder de gobierno para imponer orden. Pocos años después, sus palabras adquieren un carácter casi profético. Con la excusa de un sistema democrático que conduce al caos y la confusión, en septiembre de 1930, José Félix Uriburu comanda el primer golpe de Estado en Argentina. Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada. El sistema constitucional del siglo XIX está caduco. El ejército es la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta entre la disolución demagógica. Implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado hasta hoy. Solo la virtud militar realiza en este momento histórico la vida superior que es belleza, esperanza y fuerza. La hora de la espada proclamada por Leopoldo Lugones supone también la hora de la violencia sorda, de la persecución y de la tortura. Bajo el gobierno dictatorial de Uriburu, es nombrado comisario inspector en la sección especial de la Policía Federal, Leopoldo Lugones hijo. El sádico Polo instala la tortura como trato habitual a presos políticos y sindicales en el sótano de la Penitenciaría Nacional de Calle Las Heras. Utiliza viejos y conocidos métodos, pero se lo recuerda, sobre todo, por incorporar a la sala de tortura la picana eléctrica, destinada al arreo de vacas y símbolo de la oligarquía terrateniente. Yo no lo conocí nunca, ni mis hermanos tampoco. Como no lo conocimos, quedó como un personaje un poco fantasmagórico dentro de la familia. Con el tiempo, con la lectura, con lo que yo he sabido después, sí, era una especie de monstruo. Y era una especie de monstruo familiar. Evidentemente hay un heredero del pensamiento de Lugones, más bruto, más bestia, más salvaje, pero sigue siendo una herencia exacta. El 28 de mayo de 1877, decenas de presos detenidos en las celdas del Cabildo de Buenos Aires son trasladados a un imponente edificio en la calle Las Heras. Se inaugura así, sin acto oficial, la Penitenciaría Nacional.
La penitenciaría es un monstruo de cemento de máxima seguridad. A pesar de su férrea disciplina, es considerada un modelo de reclusión a nivel internacional. Los patios comprenden huertas y funcionan más de 20 talleres. Los presos aprenden diversos oficios guiados por los guardias. Perciben un salario por su trabajo y pueden recibir visitas desde el exterior. Esta es, sin embargo, una parte de la historia. La siniestra policía de Lugones sembró terror. Clausuras de locales, arrestos en masa, cacerías de obreros aterrados, crueles castigos, deportaciones y fusilamientos. Lugones redactó a su gusto y paladar una declaración contra ciertas personas. Como me negara a firmarla, llamó a 3 empleados de investigaciones que estaban allí. Tengo que romperte. Todo lo soportó. Desde el taco hasta la fricción con papel de lija y luego alcohol, todo lo soportó. Un martillero público, estuvo 5 meses en la cárcel de la calle Las Heras, de donde salió pesando 20 kilos menos que el día que fue detenido. Al obrero Molinari, hoy deportado en Suiza, le arrancaron con unas tenazas absolutamente todo el vello del cuerpo. Era anarquista. A Rafael Nevado le quemaron los pies atado a una silla, mientras que con una cuerda le ceñían la garganta hasta ahorcarlo. También era anarquista. Al obrero Nicolini lo trituraron también en orden social, literalmente, anarquista. Durante la primera dictadura militar argentina, instaurada por Uriburu en 1930, en los sótanos de la penitenciaría, Leopoldo Lugones hijo, comisario y director del orden político, se valió de forma sistemática de la tortura para interrogar a socialistas, anarquistas, radicales y a todos los considerados enemigos al régimen. No se puede dejar de pensar que después torturaron a Piri de la misma manera y de otras maneras a ella y a tantos más. Una vez más, en la constelación de los Lugones, la violencia institucional y el crimen de Alcoba entrelazan sus manos. Leopoldo Lugones hijo utiliza la estructura de la policía secreta que comandó durante la dictadura de Uriburu. Desvía su sádica obsesión hacia el interior de la familia. Hostiga y acosa a su padre, acusándolo de adulterio. A espaldas de su mujer, el autoproclamado marido fiel mantiene desde 1926 una relación amorosa con Emilia Cadelago, una joven estudiante de literatura, bautizada por el poeta como Aglaura. Él está en la biblioteca, donde es director, y llega una estudiante que busca un libro. Creo que el profesor de Emilia la mandaba a leer El lunario sentimental, que ya no lo encontraba en las librerías, y finalmente va a pedírselo a él. Y él
Él se enamora perdidamente y a primera vista de esta jovencita. Polo Lugones descubre que su padre tiene un amante y decide hacerlo espiar. Polo Lugones intercepta las cartas que se envían su padre y su amante. Interviene teléfonos, lo persigue, vigila al poeta enamorado, lo acorrala hasta amenazar a la familia de la joven amante con el escarnio público y el encierro de Leopoldo por loco. Los amantes nunca más vuelven a verse las caras. Hola. Bienvenida Encantada. a Runis Boutique Hotel. Sí. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Vengo porque me han dicho que esto era la casa de Lugones. Sí, así es. Anteriormente era un pensión. La señora que manejaba esa pensión se llama Teresita. Y ella contó que Leopoldo Lugones era un residente de acá y él, cuando venía, siempre quedaba en la misma pieza, que era la pieza cuarto. ¿Y me la puedes mostrar? Sí, con gusto, ¿eh? Sí. ¿Pasamos por acá? Sí, muchas gracias. Él tiene 52, ella tiene 20 o 21 y inician un romance a escondidas de su mujer, de la biblioteca. Quizá iba a lo que ahora es el Rooney Hotel a encontrarse con su amante. Lo que aquella tarde me cambió la vida fue una joven suave de vestido verde que con dulce asombro me miró callada. Me dejaste en el éxtasis con tu claridad y en él sigo inundado de dulzura. Ven mi vida a beber mi sangre que se derrama. Y no seas mala, mandame aunque sea un hilito que hayas tenido atado a tus tobillos. El mundo, mi mundo, está bajo tus pies, mi ángel. Mi amor en tus ojos, el cielo. Mi amor en tus manos, la suerte. Mi amor en tu boca, el anhelo. Mi amor en tu alma, el consuelo. Mi amor sin el tuyo, la muerte. El infierno es tu ausencia. Pensamos en un momento a llamar al hotel Leopoldos. Haciendo un poco de research, descubrí, bueno, Leopoldo Lugones era un escritor muy conocido, sí, muy famoso. Y a poco la gente dice, mira, ojo, Leopoldo Lugones es un personaje muy controvertido. controvertido. Claro. Y la familia también. Entonces, dice que a alguna gente la van a encantar, que la llamaron Leopoldos, otra gente no van a gustar nada. Sí, claro, es un personaje extraño. Perseguido por haberse entregado a una pasión clandestina, alejado del primer plano de la política nacional, atacado por sus enemigos literarios e ideológicos y acaso imposibilitado de concluir su obra, el 18 de febrero de 1938, en un hotel del Delta del Tigre, Leopoldo Lugones mezcla arsénico con whisky y, rodeado de la más absoluta soledad, bebe su cicuta.
Todavía hoy se ignoran las razones concretas que lo conducen a la decisión fatal. Para Borges, el máximo poeta argentino se mata por amor. Otros, en cambio, se refieren a un desencanto literario e ideológico. Lugones deja sin concluir, a modo de fracaso, la historia biográfica de su admirado Julio Roca. Y al mismo tiempo, solicita en un ambiguo pedido que no se le coloque su nombre a ningún sitio público. Él, que es un eximio espadachín, que anuncia el advenimiento de la hora de la espada, opta por calmar su deshonra con veneno. Con la desaparición de Lugones, pierde América uno de sus grandes poetas. Ha muerto el príncipe de las letras argentinas. Es curioso porque hay una parte de mi infancia en el que el suicidio de Lugones está explicado como un acto de coraje y valentía inconmensurable, como si fuera una maravilla decidir cómo te quieres morir. Si tenías la literatura que continúa con la política a lo largo de 3 generaciones, pues a lo largo de 4 generaciones tener suicida ya tiene un vuelo magnífico. Y sin embargo, yo pasé muchos años con un miedo, pánico a que me pudiera pasar, porque además yo nunca he pensado en suicidarme, jamás. Yo tiro para adelante, atropello, empujo, pero no me haría daño a mí misma de ninguna manera. He hecho un trabajo magnífico. Vete de mí, cuerpo negro, vete ya, oh, vete ya. No te quiero ver más, ni aquí, oh, ni allá. Vete de mí, oh, cuerpo negro, vete ya, vete ya. Oh, no te quiero ver más, ni aquí, oh, ni allá. Vete de mí.